Queridos amigos, les presentamos el Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza. Buenos días, Costa Rica. No se complique, viva feliz. Amigos y amigas, a decirle sí a Dios, sí a la vida. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Bendito sea, Señor. Le invitamos todos los primeros domingos de cada mes al encuentro de vida y paz, de 8 de la mañana a 12 mediodía, en el auditorio de la Conferencia Episcopal. Santa Misa, confesiones, alabanzas, predicación, oración de sanación y sobre todo el convivio con los hermanos. Encuentro de vida y paz en el auditorio de la Conferencia Episcopal todos los primeros domingos de cada mes. Entrada gratuita. Te esperamos. Bendito sea, Señor. Hoy te doy gracias. Estimados hermanos y hermanas que escuchan el Club de Paz, gracias por su preferencia. Dios les bendiga y les multiplique todos sus buenos deseos para con la Asociación Misionera Club de Paz, líderes en atención integral al habitante de calle indigente. Agradecemos profundamente su valiosa ayuda. Gracias por su colaboración al SIMPE móvil 8383-9393. Dios les bendiga y les multiplique su granito de arena. 8383-9393. Viaje con el Club de Paz, seguridad y confianza. El Club de Paz les invita a la gran peregrinación Santuarios Marianos. Estaremos visitando Fátima, María Auxiliadora, la Medalla Milagrosa, Medjugorje, la Virgen del Pilar. Es un espectáculo de peregrinación. Estaremos en San Francisco de Asís, Padre Pío, el Vaticano. Amigos y amigas, con seguridad y confianza, viaje con el Club de Paz a esta enorme peregrinación Santuarios Marianos. Llame al 8383-9393 para más información. Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Todo por el amor. Todo por el amor que Él me tiene y me da. Mis amadas hermanas y amados hermanos, amigas y amigos, en este día de hoy, mitad de semana, miércoles 12 de marzo, quiero compartir con ustedes algo que es un fenómeno que está presente en nuestras familias, que está presente en nuestros trabajos. Es más, está presente donde estemos usted y yo. Y es precisamente, hermanos y hermanas, la violencia y la frustración
que encontramos en nosotros mismos y en muchas personas. Y es que, figúrense ustedes, que la violencia y la frustración están afectando a millones de personas en todo el mundo. Y lo que pasa es que usted y yo, cuando nos dejamos llevar por la violencia o por la frustración, no solamente afectamos a los demás, sino que más allá de el daño físico, ¿verdad? Hoy en día se sabe que cuando nos dejamos llevar por la violencia y la frustración, nos causamos problemas en la salud mental, y si mantenemos un constante comportamiento violento y frustrante, tenemos cambios en el cerebro. Tenemos cambios en el cerebro. Las formas en que la violencia y la frustración se manifiestan, lo vemos a diario en el mundo. Las guerras, la violencia entre personas, la violencia social, la violencia de las ciudades. Y muchas veces esa violencia y esa frustración nos lleva a causarnos daño a nosotros mismos. Y las consecuencias, amigos y amigas, son devastadoras. Ahora, ¿qué es lo que provoca la violencia y la frustración? ¿Y cómo afecta eso nuestro cerebro y nuestra salud mental, verdad? Bueno, figúrense ustedes que hay factores, dicen los estudiosos, que para que se manifieste la violencia y la frustración en nosotros, hay factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, mis amigos y mis amigas, hay estudios y hay un hombre que es un noruego, Johan Galtung, que dice que hay tres componentes. Hay tres componentes de cómo se va armando la violencia y la frustración. Entonces dice que está la violencia directa, ¿verdad?, que es la más visible. Y entonces la violencia directa es la que uno ve cuando la gente contesta, grita, saca la cabeza por el carro, hace la mala seña, va a los estadios y madrea al árbitro, grita en la casa. Bueno, y son comportamientos y son actos violentos. Dice él también que está la violencia estructural. Oigan, la violencia estructural. O sea, que en la sociedad hay estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades. Y entonces se va acumulando tensión. Entonces, por ejemplo, el alto costo de la vida, los femicidios, los robos, la inseguridad, todo eso va acumulando tensión. Y hay un punto número 3, y es que
es lo que él llama la violencia cultural. Yo le llamo a esto los que están acostumbrados a lo que dice, ¿verdad? La cultura. Es cultura, ser machista, ser malcriados, ser matones. Bueno, ahora, hay también raíces, dicen los estudiosos, neurobiológicas. Entonces, nos vamos a cómo la violencia está controlada por el cerebro, hermanos y hermanas. Y dicen que la raíz de ese comportamiento de ira, de agresión, ¿verdad?, está en nuestras entrañas. Imagínense ustedes. Por eso, mis amigos y mis amigas, cuando nosotros nos dejamos llevar por la violencia y por la frustración, nos va a causar trastornos mentales, como depresión, ansiedad, estrés, incluso, vean qué cosa más importante, el abuso de sustancias. Entonces uno encuentra que sí, que mucha gente, habitante de calle, ¿verdad?, indigentes, han venido con una violencia interna y una frustración, y los ha llevado a convertirse en adictos, ¿verdad? Y entonces hay dentro de nosotros procesos emocionales, fisiológicos, cerebrales, y es algo tremendo. Ahora, hermanas y hermanos, mucha atención a esto también. Dicen los estudiosos que hay una predisposición genética. Oigan, algunas personas pueden heredar genes que las hacen más propensas a la agresión o a la impulsividad. Y hay un gen, dicen los estudiosos, que es el gen MAOA, Y ese gen regula el metabolismo de neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina. La serotonina y la dopamina en nuestro cuerpo se asocian a mayor riesgo de comportamiento violento. Además, vean qué cosa. Hay funciones cerebrales dentro de usted y dentro de mí. Hay estructuras cerebrales. Hay algunas regiones y circuitos en nuestro cerebro que regulan las emociones, los impulsos y hasta los juicios morales. Entonces, dicen los estudiosos que el daño en esas áreas pueden afectar la capacidad de controlar o inhibir los impulsos violentos. Y esto se manifiesta, dicen los neurocientíficos, en las estructuras de nuestro cerebro, como la corteza frontal, o sea, lo que llamamos la frente y esta parte. También en la amígdala. También en otra cosita que tenemos en el cerebro, que es el hipocampo, ¿verdad? Y eso afecta a muchas personas y puede hacer que la gente sea genéticamente violenta. Mis amigos y mis amigas, aquí vamos a llegar a un punto, ¿verdad?, en donde dice que hay estudios de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana que examinó a jóvenes de sexo masculino y la exposición a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y se estudió alteraciones visibles
en las resonancias magnéticas cerebrales de los jóvenes que se dedican a videojuegos violentos. Imagínense ustedes. Entonces, hay cambios en el cerebro nuestro cuando nos hacemos adictos o no controlamos el deseo de estar en esos juegos violentos. Usted ha visto esos juegos, videojuegos violentos, ¿verdad? Entonces, las películas de guerra, las películas de violencia, matazón, todo eso nos afecta, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Son impactos, dicen los estudiosos, neurológicos. Bueno, hay también situaciones que llevan a las personas a tener problemas de violencia y de frustración. Por ejemplo, trastornos mentales como tener una personalidad antisocial, el trastorno bipolar, ¿verdad? El estrés de alguna situación. Están los factores ambientales y sociales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy expuesto a la violencia, al abuso, al abandono o al trauma, ¿verdad? Problemas como, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad, la discriminación, todo eso nos va cargando, y son efectos de la violencia. Por eso, mis amigos y mis amigas, no es tan fácil, ¿verdad? Y además que, de ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Que los que con lobos andan aprenden a aullar. Y todo eso va infectándonos y va llenándonos nuestro sistema y nos va a afectar, ¿verdad? Por eso, amigos y amigas, usted y yo, bueno, ya sabemos eso. Ya sabemos eso. Ahora pasemos entonces a algo muy importante, y es precisamente en el campo espiritual. Hermanos y hermanas, ¿qué pasa en el campo espiritual cuando andamos cargando esto? Bueno, yo creo firmemente, ¿verdad?, que la palabra de Dios, como dice el Salmo, es en luz a nuestros pies, ¿verdad? Por lo tanto, hay que estar uno atento a las situaciones que vivimos claramente. Y la palabra de Dios, mis amigos y mis amigas, nos habla precisamente de muchas situaciones. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que hay muchas acciones en donde hay ejemplos claros que nos llevan a referencias de guerra en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que reflejaban las condiciones, la vida, las luchas del pueblo judío, ¿verdad? Y uno lee la palabra y hay veces uno ve situaciones de sucesos históricos en la palabra de Dios que uno lo dejan así como diciendo, bueno, pero ¿cómo fue eso, verdad? Por ejemplo, en Josué 6:21 dice, y destruyeron totalmente todo lo que había en la ciudad, tanto hombres como mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, ovejas y asnos, a filo de espada. Entonces, cuando uno lee esto, nos puede generar confusión, ¿verdad? E incluso a mí, hay veces, ahí leo ciertas cosas que me producen repulsión. Bueno, pero, hermanos y hermanas, el mismo Jesús dijo un día,
En Mateo 10:34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Bueno, entonces Jesús no está promoviendo la violencia con esta declaración. Ahí él está refiriéndose que él trae cambios, ¿verdad? Y esos cambios que él trae son cambios drásticos, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener cuidado cuando analiza la palabra de Dios, y hay que analizarla en todo, ¿cómo se llama esto? Que hay todo el contexto histórico y cultural en que fueron escritos, ¿verdad? Porque uno, si lee la palabra de Dios así como, tal como está, y uno dice, ¿pero qué? La Biblia genera violencia. Dios es un Dios violento, como, y no es así, ¿no? La palabra violencia, en el contexto bíblico, abarca un montón de acciones y actitudes, que eso sí, causan daño físico, emocional y psicológico a otros, ¿verdad? Y cuando se habla mucho de violencia, es cuando el corazón está lejos de Dios, ¿verdad? En Génesis 6:11 dice la palabra que la tierra estaba corrompida delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Ah? Hermanos y hermanas, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y hay que saber entenderla, porque en Proverbios 10:11 encontramos algo que contrasta la violencia con el amor. Dice Proverbios 10:11, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Entonces, vean qué importante. La violencia, ¿verdad?, es el resultado del odio, lo opuesto al amor y la misericordia de Dios. Por eso, mis amigos y mis amigas, la palabra de Dios también nos dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y el mismo Jesús nos dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, es muy importante entender que la violencia, según la palabra de Dios, es una manifestación ¿de qué? De corrupción y de odio. Y Jesús promueve la paz, el amor y la misericordia. Hermanas y hermanos, necesitamos usted y yo hacer un alto en el camino. Necesitamos usted y yo entender que Jesús viene a enseñarnos a cómo dominar la violencia y la frustración. Jesús nos enseña acerca de la venganza y la violencia. ¿Qué nos enseña Jesús? Que no deja nada bueno, la venganza y la violencia. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malvado. No resistas al malvado. En cambio, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. ¿Ah? El Señor nos invita a no actuar mal por mal. Y sobre todo, no dejarnos llevar por esos sentimientos profundos que vamos cargando, que nos van afectando de una manera tremenda en nuestras vidas. Hoy
mis amigos y mis amigas, dice la palabra que la violencia de los impíos los arrastra, porque se negaron a hacer justicia. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser hombres y mujeres que actuemos con amor, que actuemos con justicia y que nos pongamos siempre en las manos de Dios para que su Espíritu Santo nos ayude a ser nosotros diferentes, ¿verdad? A ser nosotros diferentes. Y aquí, hermanos y hermanas, es importante recordar que a pesar de presenciar la violencia en las páginas de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos llama a ser portadores de paz, promotores de justicia, amantes de nuestro prójimo, ¿verdad? Y tenemos que seguir reflexionando en este tema, viéndonos a nosotros mismos, analizándonos nosotros mismos. Hay veces, hermanos y hermanas, es tan maravilloso el poder de Dios que uno dice, ay, hoy ando con una cachimba llena de tierra. Hoy ando muy sensible. Y cuando ya uno se puede ver a uno mismo y decirse uno, bueno, no, tengo que estar calmado, tengo que estar tranquilo, tengo que estar sereno. No me puedo dejar llevar ahí por la violencia cuando ando manejando, o cuando me insultan, o cuando alguien quiere provocarme. Hay que tener mucho cuidado. El control es fundamental en nuestra vida. Por eso, ya saben ustedes que la violencia y la frustración nos afecta espiritualmente y nos afecta físicamente. Entonces, es mejor optar por la paz, es mejor optar por la serenidad y pedirle a Dios que tome control de nuestras vidas. Nos unimos en este momento a través de nuestra oración. Señor, inúndame de tu paz, de esa paz que lo perdona todo, de esa paz que lo sana todo. Lléname de tu paz, que en los momentos difíciles de mi vida, tu paz se apodere de mí, que tu paz calme mi espíritu y me haga comprender y amar. Señor, con la confianza absoluta en tu providencia, realiza en mí tu plan de salvación que siempre busca mi bien. Que lo que necesite me sea dado. Que la abundancia espiritual y material cubran todas mis necesidades. Creo firmemente y por fe que todo lo que necesito y tú conoces me será concedido. Así es y así será. Yo creo, Señor Jesús, que tú estás vivo, lleno de luz y radiante. Te quiero pedir, Señor, que me llenes de tu gracia y de tu fuerza para no dejarme arrastrar por la violencia emocional, psicológica, estructural, social o ambiental. Señor, ayúdame para poder ser un instrumento de tu paz, hacer el bien a mis semejantes y no dejarme llevar por la agresión ni dejarme llevar por la violencia y la frustración. Da paz a mi alma y paz a mi corazón. Dulce Jesús, José y María, trae la paz al alma mía. Hermanas y hermanos, que Dios les bendiga muchísimo. Tengamos mucho cuidado de no ser provocados por la violencia y la frustración. Pidámosle a Dios tener siempre el control de nuestras acciones, de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. Un grandísimo abrazo para ustedes. No se complique, viva feliz.
Muchas gracias, estimado oyente, por ser uno más en sintonía del Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza.